Amigos, estoy de nuevo trayéndoles otro video. Este en particular es muy apreciado para mí porque en ese video todavía está mi papá con vida y él me arregló todo el escenario. Estoy hablando para que sepan de mi examen recepcional, se hizo vía internet por lo de la pandemia y pues mi papá arregló las luces que estaban atrás de mí, bueno, frente a mí, para que alusara bien. Estaba un poco nervioso y enfermo de gripe. Se realizó el 20 de noviembre del 2020. Y si estoy nervioso, pues es porque no estoy acostumbrado a hablar frente a las cámaras. Pero ahí está, ya lo aprobé y bueno, se los dejo para los que quieran verlo. Gracias y denle like, suscríbanse, más preguntas, comentarios, pueden hacerlos en la caja de comentarios. Los voy llamando, ¿te parece? Sí, ya la inicié. Ok, muy bien. Ya les estoy pidiendo que se unan. Sí. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos. Buenos días. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, estamos aquí reunidos, el jurado examinador autorizado por la División de Ingenierías para que el ciudadano Juan Carlos Ariel Mosqueda Esteves realice su examen recepcional con el tema implementación de red geodésica para catastro del estado de Nayarit, que es la modalidad de trabajo de tesis que presenta para este fin. Le voy a pedir al secretario de este jurado, al maestro Víctor Manuel Ortega Chávez, nos dé las indicaciones respectivas. Por favor, maestro Ortega. Sí, claro, gracias. Juan Carlos, pues estamos aquí en este momento para que nos hagas la presentación de tu trabajo. Más o menos son entre 15 a 20 minutos de tu presentación. Posteriormente se va a integrar una serie de preguntas por parte de los sinodales y una vez que tú hagas la respuesta de cada una de las preguntas, pues vamos a deliberar como grupo de sinodales y posteriormente se va a establecer la dictaminación para que la tengas tú como tal. Entonces, pues lo que nosotros ahora en este momento te solicitamos, pues es que nos hagas tu presentación y el tiempo máximo 20 minutos, por favor. Sí, nada más una cosa, que me conecté en la computadora para compartir la presentación, solo que la llamada la recibí en el, ¿cómo se llama? En el teléfono. No apareció aquí en la computadora, no sé cómo se haga. Que me conecte pues en la computadora o que me puedan pasar un link y ya me conecto desde aquí. ¿Tienes Microsoft Teams en tu máquina? Sí, ya la instalé. ¿En el calendario puedes ver la reunión? Sí, me envió ayer el doctor Víctor, o bueno, aquí está, y en el Google Calendar. Y aquí está el calendario. No Ajá. sé. Trata de unir, ahí aparece en la lista de actividades la reunión de ahora y trata de conectarte a través de la computadora. Es el link que está aquí, ¿verdad? Sí. Un momento. No sé si ya me puedan ver en la...
en la máquina, no. Voy a desconectarme del teléfono para que Sí. pueda... Sí. Sí, sí, sí. Nada más activa, por favor, tu micrófono. Listo, gracias. Es donde dice compartir contenido, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Ay. Un momento, por favor. Que es la primera vez que utilizo el Microsoft Teams. Ay. Aquí está. Bueno, como ya bien mencionó el doctor Víctor, mi trabajo es sobre la implementación de la red geodésica para catastro del estado de Nayarit. Todo el trabajo se realizó en el marco de un proyecto que se llamaba Modernización Catastral para catastro del estado de Nayarit, que se realizó en el 2014. Fue un contrato que se hizo con la empresa SIGA para entregar como un grupo de características, donde entre ellas venía un vuelo para 11 municipios, 11 localidades diferentes, en el cual los puntos fotoidentificables también iban a servir como parte de la red geodésica para catastro. Únicamente el detalle ahí que tuvieron, yo todavía no me involucraba en ese momento, es que los puntos no los guardaron, no los procesaron como se debía, y comencé a través de mediaciones, a través de negociaciones, la red geodésica cambió, el módulo de la red geodésica cambió y se convirtió para hacerlo en el diseño que ahora es, en el diseño que ahora quedó. El diseño corrió por parte del ingeniero Octavio González Hernández, que es el encargado de topografía y de levantamientos catastrales ahí en el estado de Nayarit, para Catastro del Estado. Él realizó el diseño de esta red, según él entendía, para ayudarse en los levantamientos catastrales cercanos a las localidades donde había mayor como movimiento de levantamientos, de lo que él decía frenteos. Solo que ya una vez que terminamos la red geodésica, pues bueno, tal vez me estoy adelantando. Él realizó la red conforme a los parámetros de que una red geodésica, una mojonera, una placa cubría alrededor de 20 kilómetros. Ya cuando a mí me toca involucrarme es en el reconocimiento y la monumentación. En ese momento a mí la empresa SIGA me envía y comienzo a monumentar de acuerdo al itinerario que ya tenía el ingeniero Octavio. Comenzamos a visitar todas las placas de una por una, en donde yo ya había investigado los requisitos que venían en el contrato de la empresa, que tenían que ser las mojoneras, tenía que hacerse, asegurarse su permanencia, o sea, que no se la llevara la corriente del agua, que no pasara un tractor y que se la llevara. Que también la observación de los satélites estuviera lo más limpia posible, o sea, sin obstáculos de árboles,
ni cerca de cuerpos de agua o debajo de líneas de alta tensión que generan mucha interferencia en la señal y la desvían o ahí generan un retraso en ella. Las placas eran de aluminio, entre aluminio y fierro colado. Esas también las mandó a hacer la empresa SIGA. Toda la monumentación se realizó de acuerdo a lo que venía en el contrato, de que era una mojonera de mínimo de 60 centímetros de fondo y de 20 centímetros de ancho. Se realizó con concreto, ahí está que está revolviéndolo mi compañero ahora de catastro, y estábamos visitando cerca del sitio donde iba a ser o donde tenía proyectado el Inge Octavio, visitamos y ahí colocamos la placa cerca de lugares que fueran accesibles, sobre todo porque el uso de ellas es así de tener que accesar, que hay que llegar cerca de ellas en vehículo o caminando, pero también que no se muevan. Y como se ve en la imagen de la derecha, las placas las monumentamos y cuando la poníamos, la nivelábamos para que tuviera una mejor colocación. También en la mojonera se ponía una varilla de 2 pulgadas de 1 metro de largo, era de 3 octavos, entre 3 octavos y 2 pulgadas, para que quedara fija también hacia abajo, más profunda. Después, bueno, en el equipo utilizado, esto lo meto ahorita porque de acuerdo a las especificaciones de esta antena, que solo tiene para recibir también dos señales, que es la GNSS, la de la constelación Napstar, que es la de los GPS de los estadounidenses, que es la GPS, y también tiene para recibir la de los rusos, solo que no tiene activado ese módulo para poder recibir la señal. Esto implica o tiene las implicaciones siguientes, que la estimación o la planeación de los días y la hora para poder hacer el posicionamiento GNS de la antena se hace con el GNSS Planning, en el cual es una aplicación que sirve para poder saber la configuración de los satélites que va a haber en determinado día y determinada hora, para poder saber cuándo tendrá mejor recepción en nuestra antena para determinado lugar. En este caso ahí está señalado ahí cerca de Tepic, que está ahí cerca de la costa. Del lado izquierdo en la imagen se puede ver las constelaciones, que está la GPS, la GLONASS, y ahí tiene, bueno, algunas otras. Pero en este caso yo lo único que hacía era configurar para la GPS y las horas, o más bien, y los días que íbamos a salir, así poder saber cuándo era la mejor hora para tener la recepción. En las observaciones de campo, ya una vez que habíamos planeado las salidas, era como iba a ligar a 3.3 estaciones diferentes de la red geodésica nacional activa. En este caso yo, en las más cercanas eran una de Colima, la de Culiacán, y está una de Zacatecas, pero en esas fechas no estaba disponible. Incluso ahora está disponible la red geodésica nacional activa de Nayarit, que está ahí cerca de Tepic, pero en aquel entonces no estaba funcionando. Entonces la tercera fue la de Durango, y por la norma que dice ahí de levantamientos geodésicos, que para 100 kilómetros son 60 minutos, casi todos los puntos eran de 300 a 400 kilómetros, y el mínimo de que, ¿cómo se llama? Que se combinó o que nos convenía,
era de 3 horas de observación, de estar colectando los datos RINEX a cada 5 segundos para poder hacer después el postproceso con las estaciones de la Red Geodésica Nacional activa, que ya mencioné cuáles fueron. En el acopio de archivos, en el siguiente paso de los levantamientos geodésicos o del trabajo que se hizo, fue que acopiar los datos RINEX de las estaciones geodésicas de Durango, de Colima y de Culiacán, de los datos RINEX. En este caso, yo colectaba las 24 horas del día en el que yo levantaba o en el que hacía el trabajo, y para ello entraba en la página del INEGI, en la de la Red Geodésica Nacional, para descargar los datos, y ahí ya los tenía, se bajan en un archivo en zip. Y los archivos RINEX del receptor también son necesarios para la información de colección, y los archivos de las efemérides precisas, que son las IGU con terminación .sp3, que esas están cada 6 horas. Bueno, así como dato curioso, eso estaba en una dirección FTP ahí en internet, solo que hace como, yo pienso que 2 semanas, estaba tratando de hacer un proceso, y lo cambiaron a una dirección, pues ya HTML, creo que así es, que por cierto ahorita tengo ahí cargada la página. Bueno, los programas y aplicaciones en la estación, bueno, en las efemérides, perdón, lo que hacía era bajar también las 0 horas, las 6, que son los archivos de acuerdo al día de la semana GPS y del día de la semana, que se comienza por el domingo, que es el 0, y el sábado es el 6. El programa y aplicaciones son el ITRF-08, que es un programa que ayuda a calcular ¿cómo se llama? La época del día de levantamiento. Eso se calcula con el día del año, que sería, por ejemplo, el día juliano, entre el total de días del año, y eso da un decimal, que para el año, por ejemplo, en este año, el 2020, sería 2000, y luego el decimal, que andamos en el 80 y algo en estos días. Eso nos ayuda a calcular la coordenada de las estaciones, que es la época del año, la época de esa coordenada, de acuerdo al movimiento que está teniendo el lugar donde está esa antena, el desplazamiento. Por ahí leí en un reporte del INEGI, o en un artículo, que creo que Baja California se estaba moviendo 2 centímetros al año. También está la aplicación de UNERINEX, que yo pienso que ya todos la conocemos, que es donde se unen, se descomprimen todas las horas que forman o que cubren la observación, y en ellas se une el archivo como de texto, para poder procesarlo como uno solo. Y bueno, y el Trimble Business Center, que en este caso es el programa de la antena, con la licencia, que es una llavecita para procesar los datos. El proceso en el Trimble Business Center, yo tuve la fortuna de poder asistir a un taller que dio el INEGI, en el cual nos enseñaron cómo podía procesarse con todos los datos. En este caso, en el Trimble Business Center, se configura al inicio la información general del proyecto, que sería el nombre de la empresa o el nombre de la institución en la que se hace el trabajo, y otros datos como el nombre del proyecto, el sistema de coordenadas, que en este caso es el UTM. Bueno, esta configuración de programa se guarda como plantilla y puede servir para posteriores trabajos. El modelo del geoide
Bueno, ahí se me fue una O de más. El modelo del geoide también debe de ir ahí, es el GGM10. Y también se hace, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero no me acuerdo qué es, pero es el Molodensky. Creo que es por aquí lo tenía apuntado, pero no me acuerdo. Y porque nada más lo configuré una vez. La tolerancia de los puntos, que es el máximo que puede tener el error, el punto de la red geodésica, la placa o el levantamiento, pues, que serían 2 centímetros en horizontal, que sería la elipsoide de error de 2 centímetros, y de 5 centímetros en la elipsoide vertical, bueno, en el error vertical. El tipo de efeméride, que serían las precisas, porque también están las radiodifundidas, y el ajuste de red, que es como el proceso estadístico que hace el programa para ajustar la red. Y después de que se forman los puntos y se hace un reporte de coordenadas en el mismo Trimble Center para hacer como la publicación de las coordenadas, lo que se hace o lo que hice fue, déjenme compartirles, lo que hice fue la ficha, que es la cédula de estación de control geodésico, que es muy parecida al INEGI, a la que tiene el INEGI para sus coordenadas y sus placas que tienen ellos. En el itinerario trabajé con el ArcMap para la red, para hacer redes pues de carreteras y de caminos, para ayudarme a hacer el itinerario. En los croquis de ubicación y de referencia decidí que sería mejor, o ya que fui un poco de usuario en eso y que llegué a los puntos, INEGI no tiene, por ejemplo, estas imágenes de referencia de lo que hay alrededor para localizar más fácil el punto. Y en este caso fue lo que yo agregué, diferente a lo del INEGI. Por todo lo demás, es muy parecida y me hace falta más la revisión del INEGI. En cuanto a lo que es posterior perdón, ya lo que es posterior no sé cómo decirle, la revisión de las placas del INEGI, de las placas en este caso de la red geodésica, hay varias que sabemos que ya no están porque hicieron obras. En el caso de las que están cercanas a Tepic, se hizo una obra y levantaron la banqueta en la cual se llevaron la placa, e incluso también en otras posteriores visitas hay otra que hicieron un camino y por la maquinaria que hace el pateo, que se lleva cuando están levantando la terracería, se la llevaron, y en ese caso hay que volver a ponerlas. Y dentro del proceso todas nos dieron ¿cómo se llama? La precisión que necesitábamos, que se necesitaba para hacer los trabajos. Y ya así, como observación, pues no, yo pienso que no es funcional porque casi todas quedaron fuera de los centros de población, e incluso para hacer un levantamiento con RTK es complicado tener una placa tan lejos. Lo mejor hubiera sido desde el diseño ponerlas todas dentro de la misma mancha urbana o del área de trabajo para poder hacer el trabajo más cercano. En este caso, las antenas de GPS, muchas ya traen un radio interno con el cual están comunicando con otra antena, y se puede hacer la corrección en ese momento del RTK, que es para lo que sirve el punto de la red geodésica. Y cuando es en el caso de trabajar con la estación total para hacer la orientación de la estación, pues también es complicado con esta red así como quedó, porque queda muy lejos y no hay otro punto intervisible. Ahí se tiene que hacer el trabajo de
levantamiento y el proceso de los datos con la estación, con la observación en ese momento, y poder poner el otro punto para observar con la estación. Yo creo que por eso desde un principio en el contrato y en la norma técnica de levantamientos catastrales decía que tenían que ser intervisibles, porque la mayoría de los frenteos se hace de los levantamientos de los frentes de las casas se hace con la estación total y no con una antena. Bueno, esto es a grandes rasgos mi trabajo. Fue lo que, dentro de todo lo que hice, pues fue las visitas. Aprendí a que se tenía que llevar agua suficiente, el material también, a tener como bien cuantificado lo que me tenía que llevar todos los días que salía a poner la placa, la herramienta que se tenía que hacer, y a pedir permiso por ejemplo, entrar a las escuelas y que me dieran permiso, porque hay varios puntos que quedaron dentro de escuelas. No, bueno, no se me ocurre más que platicar. Creo que hasta aquí es la presentación, y de las preguntas, pues las que ustedes consideren necesarias. Muy bien. Entonces pasamos a la parte de preguntas por parte de los sinodales, por lo cual me voy a permitir ceder la palabra al ingeniero Jonathan Barrón para que haga sus preguntas respectivas. Ingeniero Barrón, por favor. ¿Qué tal? Buen día, Ariel. Pues me da gusto saludarte, y antes que nada, pues felicitarte. En lo particular, es un tema que a mí me gusta mucho, este tema de redes geodésicas, y pues durante lo que me tocó la revista, pues estuve ahí muy atento por esta situación. Y aquí más que nada, de preguntas, comentarte, supongo que esta red actualmente pues ya la están utilizando, ¿sí es así? Sí, hay algunos puntos que sí quedaron dentro de o cerca de los centros de población, o donde están como las áreas que que hacen pues el catastro, porque son cerca de zonas urbanas. Los levantamientos rústicos, esos los hacen con la antena así libre, sin ligarlo a una red, hasta que se postprocesa. Pero sí hay muchos puntos y hay muchos huecos que a lo mejor no se entendían o no se entendieron cuando se diseñó, y ahí es donde hay que trabajar un poquito más. A lo mejor ya yo pienso que con la antena, o sea, teniendo un equipo de GPS, es más fácil hacer los levantamientos ¿cómo se llama?, en zonas urbanas, o como que es más flexible para no depender tanto de una red geodésica. Y bueno, a lo mejor ya me desvié poquito, pero sí, algunos puntos se están utilizando. Bien, y esta información que tienen ya en Catastro y las fichas básicamente que presentaste, ¿aún sabes si han pensado en mostrarlas, en publicarlas en algún sitio? Me refiero a que lo pudieran utilizar alguna otra dependencia de gobierno. Como sabes, yo también trabajo en gobierno del estado, y pues es importante el apoyarnos entre las mismas dependencias de gobierno, y pues si ya se tiene un trabajo avanzado en cuanto al tema de redes, ¿tú sabes algo si han estado ellos pues a manera de difundiéndolas, por si alguna otra empresa o por lo menos el mismo gobierno las pueda utilizar? En este caso no se han publicado porque están esperando el tema es más burocrático que técnico, porque a la hora de hacer la revisión y que INEGI las valide para que puedan ser publicadas, no, ¿cómo se llama? En ese sentido no se le han pasado a INEGI para que las revise.
no, hasta ahorita no ha dependido de mí, sino de la parte de la conexión del director con, pues ahora sí que con el INEGI de allá de Nayarit. Sí, yo entiendo y también soy muy de esa parte de compartir los datos, ya que el levantamiento que sirve para una cosa puede servir como para muchas más y la cartografía en este caso de catastro del estado o la cartografía catastral de donde sea es la más detallada que hay, incluso que INEGI, porque está hasta, a veces hasta las construcciones están bien dibujadas dentro de los planos o de la cartografía que existe, tanto lo que es la geometría y lo que es los atributos de ellas, por ejemplo, las como calidades de la construcción y el uso y todo eso. Entonces puede servir para protección civil, para los de estos sistemas de agua, para en el caso de que sucedió en el 2018 sucedió cuando se inundó Tuxpan allá en Nayarit, hubo un primer censo de todas las casas siniestradas y no se tenía como en catastro, más bien si hubiéramos tenido, catastro hubiera tenido la cartografía de Tuxpan muy bien hecha y actualizada, se hubiera entregado como un reporte para el Fonden más rápido de lo que hicimos. Lo que pasa es que los municipios de catastro del estado, el que catastro del estado maneja no son todos, y dentro de los que no son todos, Tuxpan es uno de ellos. Pero nos entregaron una tabla con coordenadas y esa la pasé a los datos. Y a lo mejor también hubieran podido consultar muy rápido Protección Civil a las construcciones o las calles que estaban inundadas en ese caso, y también a lo mejor ligarlo con los dueños de cada una de esas casas. Bien, gracias. Pues aquí nada más, ojalá que sigan trabajando, ampliándola para todo esto que comentas. Y pues felicidades de mi parte, es todo lo que quería comentar, doctor. Gracias. Sí, muy bien, gracias, ingeniero. Continuando con la misma ronda, le cedo la palabra al maestro Víctor Manuel Ortega Chávez para que realice sus respectivas preguntas. Maestro Ortega, por favor. Sí, gracias. Bueno, en tu caso, Ariel, pues más o menos señalas que ya detectaste algunas situaciones que pueden requerir o adecuaciones o mejoras en el sentido de la red. Y señalas que, por ejemplo, varios vértices deberían de tener cubierta esa necesidad de ser visibles uno con otro. En ese sentido, ¿recuerdas cuáles son las distancias que tienen? ¿Por qué es que no están visibles? Y en tu caso, ¿qué recomendarías para volver todavía más funcional a esta red? Porque de alguna manera, supongo que ahora ya están identificando que tener ese inventario bastante detallado, pues es muy benéfico para poder tener respuestas más rápidas que beneficien a la sociedad. Entonces, en ese sentido, ¿tú qué recomendarías? ¿Qué has identificado? Ok. Bueno, en este año he tenido la fortuna de hacerme de una antena de bajo presupuesto, una Emlit RS2, que tiene 3 bandas, que es la L1, L2 y la L5, y tiene varias constelaciones, entre ellas la GPS, la GLONASS y la Beidou. Incluso me parece que la Galileo también está soportada en la señal que recibe la antena. Y los trabajos que he realizado, que son a lo mejor pequeños y que alcanza a cubrir la antena con la otra, porque tiene un radio interno
donde emite la señal de corrección. Y en este caso, cuando se hace el levantamiento, se pone una marca. Esa marca, pues a veces los trabajos duran más de 4 horas o 5 horas, dependiendo de las características del terreno o del trabajo en sí. Pero durante todo ese tiempo, esa antena está colectando los datos y esos datos pueden servir para, o sea, si tuviera como la permanencia a ese punto quedaría como uno bueno para la red geodésica, y yo pienso que allí habría que hacer alguna adecuación, como los clavos que ponen las ancladoras que le ponen los Hilti, que les ponen un fulminante para que meta el clavo, y probablemente ese clavo podría funcionar como algo en la banqueta. Lo digo porque muchos trabajos, muchas veces se realizan, los trabajos de topografía y de levantamientos en las calles se realizan y se deja el punto, y el trabajo, el topógrafo que lo hace o el ingeniero que lo hace queda registrado y él sabe que ese punto es tal coordenada porque él la trasladó de alguna parte, pero en este caso, pues solo él se queda de esos datos. Si fueran públicos o en el mismo, en este caso de Catastro del Estado, a donde vaya, puede hacer el procedimiento necesario para asegurar la permanencia del vértice, y aparte del este cumplir con las normas de la observación. Yo pienso que eso quedaría como más funcional, una red más pequeña, pero también con la precisión de las 4 horas de la observación, porque se colectan los RINEX, se puede poner a colectar, aparte de emitir los datos de corrección, los datos RINEX como tal, y se puede hacer la liga a otras redes, a otros puntos de la red geodésica nacional activa. Y hacer pues la publicación de que allí cerca de una referencia, o sea, que en tal esquina o en tal lugar está un punto, que ese punto sirve y tiene tales coordenadas. Yo pienso que así se puede hacer un poquito más flexible y menos costoso, porque poner una placa del INEGI o en este caso como de Catastro del Estado, es bastante costoso. Simplemente la placa cuesta más de 1,000 pesos. Um, pues un clavo con la instalación saldría muchísimo más barato. Tal vez es como objeto de un posterior estudio o de una adecuación también para catastro. Sí, claro, porque sin duda tú lo manifiestas bastante claro. A veces se piensa que la red solamente es utilizar el equipo electrónico o el procesamiento en gabinete, pero luego los materiales que se ocupan pues también requieren de presupuesto y que muchas veces no se tiene contemplado o no se entiende que es parte de todo ese cúmulo de acciones o de requerimientos que se deben de llevar a cabo para tener una buena, además de la instalación, pues una buena información. En el sentido de las precisiones que se obtuvieron de los procesos de la información en cada uno de los vértices, eh, la pregunta es, ¿todos fueron más o menos homogéneos? ¿Hubo o tú encontraste alguno que tuviera más diferencias? Y si hubo más diferencias, ¿cuáles pudieran haber sido las causas de esas alteraciones? ¿Qué recuerdas acerca de su proceso? Sí, pues eran para, por ejemplo, donde hubo más, no sé si interferencia o el, el, el elipse de error era mayor, era cerca de donde pasaban vehículos muy altos. Hubo algunas que se pusieron justo al lado de la carretera. Uno se puso justo al lado de la carretera de la de autopista de Cuota de Guadalajara a Tepic, y ahí pasaban camiones muy altos. No sé si interfería pues, las radiofrecuencias que traen ellos también de los seguimientos que les dan.
o hasta el mismo tráiler o los vehículos estaban tapando la señal cuando pasaban. Eh, Debajo de los árboles también es complicada la recepción y a veces, bueno, es que estoy combinando ahorita, por ejemplo, en los arroyos, dentro de los arroyos es muy difícil que tenga buena recepción. Esto en los levantamientos que me ha tocado hacer con la antena que yo tengo. Eh, bueno, donde estaba cielo abierto, pues era muy fácil la recepción y salía el trabajo muy bien hecho. Lo que a veces pasaba también era abajo de los cables de alta tensión que quedaban por ahí cerca. Había en la línea donde se hace la red, donde se hace la conexión con la antena de las otras redes, se brincaba o había ciertos errores ahí o como cortes en esa, pues en esa liga. Era lo que yo observaba y esos errores pues en el Trimble Business Center se quita o se quita ese pedazo de la observación y se dejan los demás, así es como queda un poquito más limpio el trabajo. Sí, ya nada más para finalizar, eh, ¿cuál fue el orden de precisión que tú obtuviste en esta red? ¿Primero, segundo, tercer orden o qué categoría se le dio a esta red? Bueno, a grandes, bueno, ahorita sí no me acuerdo, pero entraba creo que en la del 98 entraba en la clasificación de orden como del tipo C y era de tipo C, pero no me acuerdo si era uno, 2 o 3. Y pero a la hora de que procesé con las efemérides, las precisas y no con las radiodifundidas. Entonces es como una combinación porque las otras dos las primeras dos clasificaciones, la de primer orden y segundo orden, están con las efemérides precisas. Bueno, pues de mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, Inge. Gracias, maestro Ortega. Bueno, en el mismo tenor, Uriel, quiero que me expliques, que me digas cómo has vivido desde que hiciste el trabajo hasta la fecha. ¿Cómo has vivido esa transición de desarrollar el trabajo desde el punto de vista este, profesional? ¿Sí? ¿Y qué es lo que le mejorarías para poder desarrollar un trabajo con mayor amplitud de los conocimientos que ya adquiriste, más los conocimientos experiencia, perdón, que has tenido ya como profesional de esta área? ¿Qué diferencias ves y cómo lo mejorarías? Pienso que una vez o al principio que no se tiene una idea clara, bueno, yo no tenía una idea clara de en sí cómo era el uso, sí para qué servía, sí sabía para qué servía la red geodésica, pero no tenía como esta práctica que ahora tengo de hacer los trabajos. Por ejemplo, de los trabajos en carretera no me ha tocado hacer, pero estoy seguro que podré hacerlo con una red geodésica, el control de la topografía del mismo para que no, para que salga bien y tenga buen término esa obra. Y yo pienso que es como falta o más bien lo que hace falta es difundir el uso de las mismas para que es una red, porque hasta ahora un INGE con los que me tocó trabajar allí en Nayarit me decía que la red geodésica en puntos muy cercanos
que ya estaba pintando la curvatura de la Tierra, porque daba unos 2 centímetros o 3 centímetros de diferencia a la línea que él tomaba con la red geodésica, con la estación total, y lo que daba con las dos antenas. Todavía estoy buscando cuál es o por qué es esa diferencia, pero es mínima e incluso sí sirve para hacer las orientaciones de la estación. Lo he comprobado con las ortofotos que se tienen ahí en la oficina de los diferentes municipios que hay. Sobre todo es como la difusión para lo que sirve una red, lo que hace falta, y la práctica de cómo poder utilizar tanto un replanteo RTK con un levantamiento de información en RTK. O sea, la aplicación, me queda claro que la aplicación del sistema de posicionamiento global es muy grande, porque hasta los cajeros automáticos utilizan la hora GPS por su precisión. Y no sé, a medida que a lo mejor más profesionales entiendan para qué es o cómo es, o los datos que tienen en los satélites y en la red geodésica nacional activa y los de la red geodésica pasiva, se pueden ir desarrollando más aplicaciones o mejorándolas, siendo un poquito más eficientes tal vez. Eso es lo que he estado observando. Sí. Muy bien. ¿Y en qué año hiciste este trabajo? En el 2016. 2016. Estamos hablando de 4 años, ¿sí? Sí. Ahora quiero que te pongas en el lugar, con tu experiencia que ya tienes de estos 4 años, con lo que has aprendido, y haz de cuenta que te encuentras con Uriel, el que está realizando este trabajo. Que tú con esos 4 años te vas al 2016, lo ves trabajar, ¿qué recomendaciones le harías con lo que ya has aprendido a Uriel? Sí, Que que está empezando. revise. ¿Mande? A Uriel que está empezando. El Uriel que ya tiene experiencia, ¿qué le recomienda a Uriel que está empezando? Que siempre revise cómo se está haciendo el levantamiento, que a la hora que está la observación, la antena está trabajando o recibiendo, que siempre revise que sí esté recibiendo que se estén guardando los datos, porque hubo un trabajo que hicimos en Tecuala. Tecuala es una zona que está pegada a la costa y es casi pantanal, es marisma. Entonces hacía muchísimo calor, muchísima humedad, y llevábamos casi 2 horas y revisamos la colectora y no estaba trabajando la antena. Entonces, sí, está revisando siempre que los aparatos estén funcionando bien, porque esa vez, aparte de esas 2 horas, tuvimos que quedarnos las 3 que nos correspondían o que le correspondían al trabajo. Que se lleve agua, que se lleve también a lo mejor electrolitos, algo que comer. Que revisen bien el vehículo, porque también al principio tuvimos muchísimos problemas para ir a una placa que está cerca ya hacia Durango, y la camioneta ese día se nos descompuso y le hicieron ahí como un pequeño truco, y ya bajamos, pero de todos modos ya cuando veníamos en carretera volvió a fallar. Dentro de todas las negociaciones que se hizo de SIGA con Catastro del Estado, era que ellos pondrían el vehículo, y bueno, ya no me correspondía a mí revisarlo, pero sí de todos modos darle una revisada. Cargar a lo mejor siempre efectivo, y siempre ir bueno, siempre me he manejado con respeto hacia las demás personas, pero de todos modos sí se lo seguiría recomendando al Ariel de hace 4 años. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ya una última pregunta. ¿Qué es lo que ahora, en tu experiencia, desde el momento en que has egresado de la carrera a lo que estás viviendo actualmente, qué nos recomiendas a nosotros como profesores para mejorar la calidad de la enseñanza? Ay.
Yo pienso que tuve unos maestros excepcionales en todos los sentidos y a lo mejor lo que sí es que nos enseñen a cobrar, a que nos enseñen a hacer esa parte por ejemplo, fíjate cómo puedes proyectarte y que consigas clientes, que pues sí, que se anuncien, por ejemplo, que nos enseñen o que hubiera alguna clase donde podamos grabar, porque ahorita todo está en las tecnologías y el conseguir clientes, pienso que puede ayudar mucho desde las redes sociales de cómo a grabar un video. A lo mejor ya ese es conocimiento extra y de otras áreas, pero siempre que alimenten como la curiosidad de todos los alumnos por utilizar otros programas, otras plataformas. A lo mejor sí esa parte de enséñame tu experiencia a través de un video, porque los videos son más explicativos y es lo que la gente observa. Bueno, tenía ahorita otra, pero se me fue el avión. Pero sí, en general son muy buenos todos los maestros que me tocaron. Muy bien, muy bien. Bueno, pues si no tienen algo más que comentar mis compañeros, daríamos por concluida esta segunda etapa, por lo cual nos vamos a pedir a ti y al maestro Gregorio Pérez abandonar la sala un momento. Ahorita les volvemos a llamar en lo que hacemos la deliberación de este examen, por favor. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí me escuchan ahí, ¿verdad? Ok. Entonces ahora vamos a, dentro de lo que es el seguimiento de la actividad, pues es hacer del conocimiento la dictaminación para, en este caso, el trabajo de titulación de Juan Carlos Ariel Mosqueda Esteves. Entonces, como secretario voy a hacer la lectura de esta acta para que se vea y se identifique la dictaminación lograda. En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a las 12 horas y 0 minutos del día 20 de noviembre del año 2020, se reunieron en el auditorio Ingeniero Salvador Yáñez Castro de la División de Ingenierías del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato los señores doctor en Pedagogía Víctor Guillermo Flores Rodríguez, maestro en Geografía Víctor Manuel Ortega Chávez, ingeniero geomático Jonathan Barrón Rubio, designados para verificar el examen de titulación del señor Juan Carlos Ariel Mosqueda Esteves, concedido por acuerdo de la Rectoría General a efecto de obtener el título de ingeniero en geomática. Instalado el jurado bajo la presidencia del señor doctor en Pedagogía Víctor Guillermo Flores Rodríguez y fungiendo como secretario el señor maestro en Geografía Víctor Manuel Ortega Chávez, dio principio el examen e interrogaron sucesivamente los tres sinodales sobre diversas materias y aspectos del trabajo de titulación, y terminado el interrogatorio, se procedió a verificar la votación secreta, habiendo resultado el señor Juan Carlos Ariel Mosqueda Esteves aprobado por unanimidad de votos. Para constancia se levanta la presente acta por triplicado que firman los señores sinodales. Gracias. Muy bien, Uriel. Pues debido a las circunstancias y como estamos en estos momentos trabajando, no te voy a pedir que te pongas de pie, pero sí que extiendas tu mano derecha para tomarte la protesta de ley. Señor Juan Carlos Ariel Mosqueda Esteves, ¿protestáis cumplir leal y fielmente los deberes propios de la profesión de ingeniero en geomática, cuyo título acabáis de adquirir?
Sí, protesto. Si así no lo hicieres, el Estado y la nación os lo demanden. Muchas felicidades, Juan Carlos. Muchas gracias. ¿Sí? Sí. Maestro Víctor Ortega, por favor. Sí, bueno, pues con este protocolo se da por concluido el proceso y de alguna manera eh, es el mecanismo para dar en este sentido ya la parte final para la titulación de Juan Carlos Ariel Mosqueda Esteves. Sí, muchas Muy gracias. bien.